buenos días, un feliz sábado. Es un gusto estar contigo una vez más a través de este medio. En esta mañana vamos a retomar nuestro repaso a través de los libros de la Biblia y el día de hoy vamos a ver el quinto libro de Moisés, Deuteronomio. Los judíos generalmente se refieren a él con la expresión estas palabras, que son las primeras dos palabras del libro en hebreo. El título castellano del libro significa Deutero, la segunda o repetida, nomos, legislación, en relación con el libro del Éxodo, que a veces recibe el nombre de la primera legislación. Este libro sirve como repaso de todo lo que Israel vivió en el desierto desde que salió de Egipto. Moisés está despidiéndose de su pueblo, puesto que al desobedecer la palabra de Dios se privó de pasar a la tierra de Canaán. Es la repetición de la ley, porque allí se repiten todos los preceptos de los libros anteriores. Esta mañana vamos a ver 6 enseñanzas del libro de Deuteronomio. En el libro del Éxodo podemos ver cuando el Señor le entrega las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios a Moisés. En ellas están los 10 mandamientos, que son la transcripción del carácter de Dios. El cuarto mandamiento en ellas da, entre otros motivos, la razón por la cual deberíamos guardar el sábado. Veamos Éxodo capítulo 20, versículo 11. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el séptimo día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Aquí Dios hace hincapié en que debemos recordar que Él ha creado todo, los cielos, la tierra, el mar y todo lo que contienen. Es por esto que el sábado es un memorial de la creación, pero en Deuteronomio se agrega otro motivo para adorar. Veamos el capítulo 5, versículo 15. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con gran despliegue de fuerza y de poder. Por eso el Señor tu Dios te manda observar el día sábado. Ahora hay un motivo más para guardar el sábado, el hecho de que Él nos libertó de la esclavitud de Egipto. Tal vez estés diciendo ahora mismo, yo nunca fui esclavo ni estuve cerca de Egipto, pero cuando no conocíamos a Cristo, éramos esclavos espirituales sin saberlo. Veamos cómo lo dice Pablo en Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. La Biblia dice con claridad que aquel que no está en Cristo es un esclavo del pecado. No tiene libertad de escoger porque su amo es el pecado y le exige comportarse en contra de la ley de Dios. Solo Jesús puede darle la libertad para elegir, para escoger obedecer la ley que da libertad. Porque yo soy libre de encadenarme a un poste y tirar la llave, pero una vez que lo hago, dejo de ser libre. No caigas en la trampa. Moisés advierte al pueblo contra los falsos profetas, no como algo que puede llegar a ocurrir, sino como algo que de seguro ocurrirá. Siempre que hay profetas genuinos, hay profetas falsos. Ellos son movidos por el enemigo de Dios para descarriar, confundir y engañar al pueblo escogido. Veamos Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Entonces, como primera medida, para reconocer un profeta verdadero de uno falso, sus predicciones deben cumplirse. Pero incluso esta no es la señal definitiva. Veamos el capítulo 13 y los versículos del 1 al 4. Supongamos que, en medio de ti, hay profetas o aquellos que tienen sueños sobre el futuro y te prometen señales o milagros, y resulta que esas señales o milagros se cumplen. Si de pronto ellos dicen, ven, rindamos culto a otros dioses, dioses que hasta entonces no conocías, no los escuches. El Señor tu Dios te está probando para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con todo el alma. Sirve únicamente al Señor tu Dios y teme solamente a Él,
obedece sus mandatos, escucha su voz y aférrate a Él. Es muy interesante notar que estos profetas van a ser capaces de predecir señales e incluso hacer milagros, pero esa no debería ser la manera de identificar al verdadero del falso profeta. La manera sería a través del carácter del profeta. Si ese profeta dice que hay que adorar a otros dioses o desobedecer en algo la ley de Dios, entonces ese hombre no es de Dios. Se lo dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versículos del 7 al 8. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. No sabemos exactamente qué estaba pasando en Galacia, pero sí podemos comprender que algunos estaban creyendo otro evangelio. Probablemente falsos maestros y falsos profetas estaban allí enseñando y haciendo sus señales para llevar tras de sí a los fieles. Pablo advierte que si alguien viene con algo diferente de lo que dice la Biblia, esa persona debería caer bajo maldición. Todo profeta que vaya en contra de lo que Dios reveló en las Escrituras es un falso profeta. No te dejes engañar. Sabemos que Dios es santo y que no tolera el pecado. Sabemos que la desobediencia y la mentira le desagradan. Pero hay ciertas cosas que Dios encuentra abominables. Esta es una palabra muy fuerte. Debe ser que de lo que Dios aborrece, estas cosas son las peores de todas, por lo que no tendríamos que tener absolutamente nada que ver con ellas. Veamos Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 al 12. Cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de médium espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. Lo primero que dice es que estas costumbres horribles pertenecían a las naciones paganas que Dios había expulsado de la tierra prometida. Dios encuentra abominable la idea de sacrificar a un bebé en el fuego. Tal vez hoy en día pensemos que eso ya no existe, que nadie está sacrificando bebés en el fuego para adorar a sus dioses. Pero tal vez, si no utilizamos la palabra fuego y no utilizamos las palabras dioses, puede que esta práctica no esté muy lejos de lo que algunos consideran un derecho en pos de la conveniencia económica o simplemente falta de interés en la maternidad. Segundo, Dios enumera todas las prácticas que podríamos llamar de espiritismo y ocultismo. ¿Por qué Dios encuentra abominables estas prácticas? Evidentemente, porque son religiones cuyo Dios es el mismo Satanás, enemigo de Dios, y cuando piensan que se comunican con sus muertos, en realidad están hablando con demonios haciéndose pasar por ellos. Nuestro Padre Celestial quiere que nos mantengamos bien alejados de estas prácticas, porque es muy difícil para el ser humano librarse de las redes del enemigo. No tengamos nada que ver con las cosas que Dios considera abominables. En el mundo hay muchas filosofías y muchas religiones, y todas tienen sus instrucciones acerca de cómo obtener éxito en la vida. Algunas iglesias dicen que si uno les da más dinero a los ministros, Dios les devolverá más dinero. Otros aseguran que si obedecen a Dios, tendrán absolutamente todos los bienes materiales que desean. Pero en la palabra de Dios no existe tal promesa. Dios dice de todos modos el secreto del éxito en la vida en Deuteronomio capítulo 29, versículo 9. Ahora cumplan con cuidado las condiciones de este pacto para que prosperen en todo lo que hagan. El secreto del éxito en la vida es obedecer a Dios. Esto no significa que tendremos fortunas, grandes casas y lujosos autos. De todos modos, no hay nada intrínsecamente malo en estas cosas, pero no son las bendiciones que Dios promete. El Señor nos asegura cosas aún más grandes, cosas que ninguna suma de dinero puede comprar: paz y la vida eterna. Con respecto a todo lo demás,
dijo Cristo en Mateo capítulo 6, versículo 33. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dios afirma que si lo ponemos en primer lugar, Él se encargará de nuestro alimento, techo y ropa. Pero lo más importante es que cuando todo esto termine, podremos gozar de infinitas bendiciones en la patria celestial. No cambiemos los tesoros de Dios por los tesoros de este mundo. Jesús dijo en Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20: No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Jesús no acumuló riquezas en su paso por esta tierra, y sin embargo, ahora se sienta con el Padre Celestial en el trono de Dios. Si deseamos, esa puede ser también nuestra recompensa, porque dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 21: Al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Muchos creen que cuando en el Nuevo Testamento se habla de la ley, se refiere a absolutamente todo lo que está escrito en los libros de Moisés. En cierto modo están en lo correcto, pero no distinguir entre ley ceremonial y ley moral sería un grave y peligroso error. Veamos Deuteronomio capítulo 31, versículos del 24 al 26. Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley. Luego dio esta orden a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor: Tomen este libro de la ley y pónganlo junto al arca del pacto del Señor su Dios. Allí permanecerá como testigo contra ustedes los israelitas. La Escritura dice que el libro de la ley que escribió Moisés debía ir junto al arca del pacto, o sea, estaría en un lugar privilegiado, pero no en el mismo lugar de la ley moral. Podemos ver que estas leyes ceremoniales estaban junto al arca, mientras los 10 mandamientos estaban en el interior del arca. Veamos 2 de Crónicas capítulo 5, versículo 10. En el arca solo estaban las 2 tablas que Moisés había colocado en ella, en Horeb, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas después que ellos salieron de Egipto. Entonces, el libro de Deuteronomio nos dice que hay una distinción entre la ley moral y la ley ceremonial. La última se trata de ordenanzas que apuntaban a ordenar a un pueblo en el desierto, mientras establecía ceremonias y rituales que apuntaban a la venida del Mesías. Una vez que Cristo vino por primera vez, vivió la vida perfecta y padeció la muerte por nuestros pecados, la ley ceremonial dejó de tener vigencia. La ley moral, por otro lado, es tan eterna como el trono de Dios mismo. Es por esto que ninguno de los 10 mandamientos puede caducar o ser cambiado. Poco antes de llegar a la frontera de la tierra de Canaán, el pueblo se había quejado ante Dios y Moisés pidiendo agua. El Señor le dijo a su siervo que hablara a una piedra para que ésta diera agua, pero en lugar de hacer eso, Moisés gritó al pueblo y golpeó la piedra con una vara. Esta pequeña desobediencia le costó a Moisés no poder pasar el río Jordán hacia la tierra prometida. Por más que rogó a Dios que le dejara pasar, fue inútil. Así como seguramente Adán y Eva rogaron que se les perdone por comer el fruto prohibido y que se les diera una segunda oportunidad, el pecado estaba cometido y exigía el pago. Así y todo, Dios no quería que Moisés fuese a la tumba triste. Veamos Deuteronomio capítulo 34, versículos del 1 al 4. Moisés ascendió de las llanuras de Moab al monte Nebo, a la cima del monte Pisgá, frente a Jericó. Allí el Señor le mostró todo el territorio que se extiende desde Galaad hasta Dan, todo el territorio de Neftalí y de Efraín, Manasés y Judá, hasta el mar Mediterráneo. Le mostró también la región del Néguev y la del valle de Jericó, la ciudad de palmeras hasta Zoar. Luego el Señor le dijo: Este es el territorio que juré a Abraham, Isaac y Jacob que daría a sus descendientes. Te he permitido verlo con tus propios ojos, pero no podrás entrar en él.
Dios mantuvo su palabra de no permitir a Moisés ingresar en la tierra prometida, pero permitió que su amigo viera la tierra por la cual estuvo andando por el desierto durante 40 años lidiando con un pueblo rebelde. De hecho, aparentemente le permitió mucho más que ver la tierra desde el monte, porque la vista humana no alcanzaría para ver todo lo que se describe allí. Lo más probable es que Dios le haya mostrado la tierra de una forma sobrenatural. Es más, dice el libro Patriarcas y Profetas que a Moisés se le permitió mirar a través de los tiempos futuros y contemplar el primer advenimiento de nuestro Salvador, y vio la segunda venida de Cristo en gloria, a los muertos resucitar y recibir la vida eterna, y a los santos vivos trasladados sin ver la muerte, para ascender juntos con cantos de alabanza y alegría a la eterna ciudad de Dios. Este acto de misericordia de Dios evidencia cómo el amor y la justicia se dan la mano en su carácter. No puede impedir que las consecuencias de la rebelión aquejen a la humanidad, pero sí puede otorgar ricas bendiciones para traer paz y consolación. Además, Moisés y Elías aparecieron junto a Jesús en el monte de la Transfiguración, por lo que podemos comprender que no solo le mostró todas estas cosas antes que muera, sino que después de su muerte también lo resucitó y llevó consigo al cielo. Entonces, en esta mañana hemos visto 6 enseñanzas de la despedida de Moisés. Primero, vimos otro motivo para guardar el sábado del cuarto mandamiento. Éxodo nos dice que conmemora la creación y Deuteronomio nos dice que conmemora nuestra liberación del pecado. Segundo, vimos cómo reconocer a los falsos profetas. No importa los milagros o predicciones que hagan, lo importante es que no contradigan lo que Dios ha revelado en su palabra. Tercero, vimos las cosas que son abominables a Dios, que se siguen practicando hoy en día en pleno siglo XXI. Cuarto, vimos el secreto del éxito en la vida, obedecer a Dios. Quinto, vimos que la ley ceremonial y la ley moral no son la misma cosa, están en la misma habitación, pero una era temporal y la otra es eterna. Y por último, vimos que Dios es inflexible en la justicia, pero es completamente amor al mismo tiempo, mostrando su inagotable misericordia. Muy bien, entonces ahora que hemos visto estas 6 lecciones que podemos sacar del libro de Deuteronomio, solo nos resta hacer un llamado y un pedido a nuestro Dios. Si estás de acuerdo en que deberíamos pedirle fuerzas a Dios para hacer su voluntad, respetar y obedecer sus mandamientos, porque no por nada los repite en esta segunda ley, Deuteronomos, ¿no es cierto? Entonces yo te invito, si quieres aceptar estas enseñanzas en tu vida y pedirle a Dios que te ayude a ponerlas en práctica, que me acompañes en esta oración cerrando tus ojos e inclinando el rostro. Padre amado, Dios eterno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque en esta mañana pudimos extraer algunas lecciones del libro de Deuteronomio, Señor. Hemos visto otra razón por la cual guardar tu santo sábado, porque nos has sacado de la esclavitud, Señor, no de Egipto, por lo menos no del país de Egipto, sino del pecado, Señor, de este mundo de pecado, nos has liberado a través de la sangre de tu Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque nos das la manera de identificar a los falsos profetas. Gracias, Padre, porque también nos muestras cuáles son los pecados más horribles, las abominaciones que no pueden estar en tu presencia, para que nos alejemos de ellas. Gracias, Señor, porque nos das el secreto del éxito en esta vida, para que podamos seguirla. Y ese éxito, Señor, es obedecer tu palabra. Gracias, Padre Santo, porque nos muestras que eres un Dios de misericordia, que haces justicia, pero que eres infinitamente misericordioso. Padre, te ruego por la persona que hoy está aprendiendo estas ideas, estos conceptos, que está estudiando a través de este video, que la llenes con tu Espíritu Santo y la ayudes, Padre, a cumplir con tu palabra, a estudiarla, comprenderla y ponerla en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, espero que tengas una muy buena tarde. Recuerda que puedes suscribirte al canal, activar las notificaciones para recibir aviso cada vez que se suben nuevos videos.
y te dejo una sugerencia aquí arriba para ver a continuación. Que Dios te bendiga.